Señoras, señores, amigas y amigos, volvemos a Jorge por la Mañana, jornada de día jueves hasta las 11. Los acompañamos en vivo en el 100.9 de Bit Radio y en Canal 13 San Juan, el primer canal de noticias de la provincia. Vamos directamente con el doctor Roberto Juárez, que ya nos acompaña como cada semana para tratar temas importantes que seguramente a nuestros televidentes les va a interesar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Me gusta la corbata que ha traído Juárez hoy. Hace juego con el saquito. Saco. Y le falta un sobre todo. Bueno, sí, acá no podemos estar tan caro, hace calor. Ah, pero está fuera de muy elegante el doctor Juárez. Ahí tiene los teléfonos, tiene la dirección del estudio y las redes sociales también para si quieren preguntar o hacer alguna consulta al doctor Juárez y su equipo de abogados. Hoy hemos traído un tema muy interesante que tiene que ver con divorcio. Sí, exactamente. Bueno, es un tema muy consultado. Bueno, la fecha también es importante, hoy 31, porque el 1 de agosto del año 2015, o sea, hace 10 años, se sancionó el nuevo Código Civil. Y una de las grandes reformas fue esta en cuanto a los divorcios, ¿no? Entonces, por ahí, empezando el tema, hay algunas preguntas que nos hacen. Bueno, doctor, ¿cuándo me puedo divorciar? ¿Tengo que esperar algún tiempo? Bueno, antes con la ley anterior tenías que esperar para un divorcio por presentación conjunta 3 años. Hoy no hay un plazo mínimo, o sea, te puedes casar civilmente, hacer la fiesta y al mes te puedes divorciar, no hay ningún tipo de problema. Y son divorcios express ahora, ¿no? Son todos mucho más ágiles. Son mucho más ágiles. ¿Por qué? Porque también algo que se eliminó fue las causales. Antes recordemos que si vos te querías divorciar y era unilateral, o sea, ibas en contra de tu cónyuge, tenías que probar que había injurias, que había adulterio o abandono del hogar. Ahora eso no hace falta. Entonces tenías que citar testigos. La verdad que era un proceso muy duro familiarmente para las partes. Hoy no hay que probar ninguna de esas cuestiones. La cuestión de que una de las partes quiera divorciarse para avanzar. Se puede hacer unilateralmente o bilateral, ¿no? Y si se hace unilateralmente, el otro cónyuge tampoco se puede oponer, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace entonces, ¿qué se necesita, no sé, para el divorcio? Hoy simplemente es la voluntad, hay que solicitarlo judicialmente, en un juzgado de familia, y hay que presentar, bueno, quién es tu cónyuge, acreditar quiénes son tus hijos, y lo más importante, lo que se pide es una propuesta reguladora de los efectos del divorcio, o sea, un convenio, en cuanto a todas las relaciones que la familia produce, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vivienda conyugal? ¿Qué van a pasar con los bienes adquiridos? ¿Qué va a pasar con los hijos? El tema del régimen de visitas, que hoy es llamado ahí aparece la figura también de la cuota alimentaria que hablábamos el otro día. Claro, exactamente, lo que hablamos el otro día, el tema de alimentos hacia los hijos o cuota alimentaria. Bueno, la compensación económica, hay otra figura que es la compensación económica, que en el caso que producto del divorcio uno de los cónyuges sufre un desequilibrio económico, ¿no? Entonces se puede dar esa figura. Entonces todo eso que te estoy nombrando, Jorge, hay que llevar una propuesta, que en este caso puede ser bilateral, o sea, ambos cónyuges se ponen de acuerdo y la presentan al juez, o si no, unilateral. El cónyuge que presentó el divorcio lo presenta, ahí le darán traslado al otro cónyuge para ver si está de acuerdo. El otro cónyuge puede presentar otra propuesta, puede haber una conciliación en el medio, y si hay desavenencias decide el juez, ¿no? Entonces, incluso hay muchas veces que los cónyuges no se ponen de acuerdo, bueno, qué van a hacer sobre la cuota alimentaria, sobre el régimen de comunicación o los bienes, pero el juez puede dictar el divorcio y todos esos efectos que va quedando seguir, ¿no? Por eso hablamos también de divorcio express. El divorcio sale, pero vos podés seguir discutiendo los efectos. ¿Qué pasa con los bienes? Es decir, porque previo al casamiento ambas personas han tenido seguramente algunas cuestiones que han adquirido
En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Qué sucede cuando se produce el casamiento con esos bienes? Bueno, Si llega el divorcio, ¿no? ¿Se contempla o no? sí, hay hoy dos sistemas, dos regímenes. Por eso digo que es tan importante esta reforma del Código Civil. Antes del 2015 existía solamente la comunidad de bienes, ¿no? Antes de casarte tenías los bienes propios, o sea, eran los bienes que vos habías adquirido antes del casamiento o incluso después por herencia, legado, donaciones que te hacían propiamente, todo eso eran bienes propios. Y eran tuyos y los podías llevar al casamiento como bienes propios. Y después existían lo que eran los bienes gananciales, que son los productos del trabajo, los adquiridos por la pareja, por esa sociedad conyugal, después de casarse. Entonces, una vez que se daba esto del divorcio, en cuanto a la división de bienes, cada cónyuge tenía sus bienes propios y el 50% de los gananciales. Este sistema sigue existiendo como subsidiario, pero se introdujo un nuevo sistema que son los acuerdos prematrimoniales o prenupciales que decía que vos podés seguir, luego incluso de casarte, los bienes que vos adquieras, podés seguir administrándolos como propios. A ver, si una persona, un señor, ¿no? Tiene una empresa y de repente se casa esa empresa y ahí puede haber un divorcio, esa empresa, si está escrito previamente, no necesariamente tiene que ir a la división de bienes. Exactamente, después del 2015 sí se puede hacer. Esto hablamos los 10 años. Claro, después de la reforma. Antes de la reforma, el sistema todo de comunidad de bienes, ¿no? O sea que todo lo que se adquiera, y esto es muy importante porque debe quedar antes del matrimonio este acuerdo y estipulado por escritura pública. En el caso de que los cónyuges no hagan estos acuerdos prematrimoniales, va a quedar subsidiariamente el de comunidad de bienes, que era el que se ¿Pasa, Roberto? ¿Sucede en la práctica, digamos? Porque debe quedar a la hora de decir, bueno, nos vamos a casar, sí, pero acordate que la empresa del papá la manejo yo, o sea, debe ser difícil. Sí, esos son bienes propios, ojo, ¿no? Los que vienen por herencia, legados, esos son bienes propios. Pero si sucede, que si yo estoy trabajando y a lo mejor estoy ganando bien, o cualquier cónyuge dice, a lo mejor la pareja es igual, cada uno administra sus bienes, puede haber acuerdos prenupciales, y de alguna forma no entrar en el sistema común o el anterior de comunidad de bienes. Exactamente. Sí, Camila. Yo quería saber cuánto tiempo dura el proceso del divorcio, tanto en el divorcio express o el convencional. Hoy el divorcio, como dije recién, te podés casar, te podés divorciar sumamente rápido y es retroactivo al día de que vos denunciaste, que ya no vivís, ¿no?, con la persona. O sea, a lo mejor el proceso de divorcio puede durar un año, supongamos, año y medio o menos, están durando mucho menos, pero la sentencia es retroactiva al día que vos denunciaste, como que ya no hay convivencia de hecho entre la pareja. Por eso también es importante, y el juez seguramente va a pedir desde cuándo no conviven. Y la verdad que hoy los divorcios son muy, muy ágiles, en el sentido que, como también dije recién, el juez homologa el divorcio, y por ahí, si vos no estás de acuerdo en estos efectos reguladores del divorcio, que es quién se queda con el hogar conyugal, la cuota alimentaria, la comunicación de los hijos, eso se puede seguir discutiendo, pero el divorcio ya ha salido. Así que muchas veces en 3-4 meses vos podés tener una sentencia de divorcio. Y en cuanto al proceso legal, ¿es lo mismo cuando una sola parte se quiere divorciar a cuando están las dos de mutuo acuerdo, digamos, o es distinto? Sí, el proceso en cuanto a los efectos es similar. Bien. Lo que pasa es que muchas veces los cónyuges están de acuerdo y es más ágil, los dos presentan un mismo acuerdo regulador, entonces eso ya va
va avanzando con mucha más rapidez. Incluso todos estos acuerdos se hacen muchas veces en el Centro Judicial de Mediación, que es un paso previo, y muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Por supuesto que hay desacuerdo en cuanto a los hijos, en cuanto a alimentos, en cuanto a los bienes. Entonces, bueno, eso lleva un poquito más de tiempo, pero los efectos terminan siendo los mismos. Ahora, doctor, para que haya divorcio, ¿tiene que haber casamiento o con la convivencia también tiene que haber un divorcio para dividir bienes? No, para que haya divorcio tiene que haber casamiento. Civil. Sí, casamiento civil, por supuesto. Sí. ¿Pero hay división de bienes cuando hay convivencia o...? No, la unión convivencial es otro instituto que también surge de esta reforma del Código Civil, que habla no de sistemas, sino de pactos. Y sí es algo similar, a lo mejor con menos derechos, pero sí hay pactos en cuanto a los bienes, pactos de asistencia mutua, pactos de protección del hogar conyugal. Es muy similar, pero digamos un escaloncito menos en cuanto a la situación jurídica. Hay que hablar de cuota alimentaria si hay niños. Sí, incluso si se adquirieron algunos bienes. Incluso en caso de fallecimiento le puede corresponder una pensión. Claro, también una pensión, ¿no? Tal cual. Bien. Ustedes los abogados con los divorcios tienen trabajo para rato, ¿no? Sí, hay trabajo. Hay trabajo, ¿no? Sí. ¿Hay más divorcios ahora que antes? O sea, bueno, que hace, ponerle 5 años, no sé. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay menos casamientos. Hay dos cosas. Puede haber menos casamientos. También existe esta unión convivencial que se está usando mucho. Pero también sí es más fácil hoy divorciarse. Antes tenías que esperar 3 años para presentar un divorcio, un proceso de divorcio, o acreditar alguna causa. Hoy no, hoy lo puedes hacer inmediatamente. Eso de alguna forma ha aliviado y ha hecho que las personas lo tomen de alguna forma más descontracturado. Claro, antes lo tenías que pensar por lo menos 3 años y te acabas de casar y ahora lo puedes hacer a los 2 días. Sí, exactamente. Tal cual, es así. Tal cual. Hay casos en San Juan históricos que se casaron y a la vuelta de la esquina se divorciaron. No. Sí, hay varios casos. Menos de un mes. Hay gente conocida. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí en el estudio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias Camila, toda la producción. La verdad que, hay que seguir tocando estos temas que creo que hay muchas dudas y son muy interesantes para la gente. Claro que sí. Muchas gracias. Hoy con el doctor Roberto Juárez, tema divorcio. Vamos a la pausa y ya seguimos con más Jorge por la mañana del jueves.